¿Cómo puede un flacucho sin músculos convertirse en un asesino del ring capaz de borrar a leyendas con una sola mano? Hoy vas a descubrir cómo un chico al que todos subestimaban terminó destrozando ídolos, ganando 5 títulos mundiales y siendo temido en todo el planeta. Y lo que muy pocos saben, cómo casi lo arruina todo, que lo hizo imparable, y que lo hizo caer. Te prometo que si te quedas, vas a entender cómo se construye un verdadero monstruo del boxeo, cómo se entrena un puño como un misil, y qué fue lo que casi destruye a Thomas Hearns. No es solo boxeo, es mentalidad, obsesión, traición, y un final que te va a dejar helado. Prepárate, porque esto no es una historia. Es una maldita bomba. Thomas Hearns no golpeaba, ejecutaba. No boxeaba, destruía. Cuando lanzaba su derecha, no era un golpe, era una sentencia de KO. Pero lo más loco es que nadie lo vio venir. Porque Hearns parecía todo, menos un asesino. Era un palo. Flaco. Lento. Callado. Sin carisma. Los entrenadores no lo querían. Los rivales se burlaban. Nadie apostaba por él. Pero ahí está el truco. En ese cuerpo que parecía inofensivo se escondía una de las armas más brutales de la historia del boxeo. Y todo empezó en un sótano húmedo y oscuro de Detroit, el Chrome Gym. Ese lugar era más una forja que un gimnasio. No había lujos, solo dolor. Allí, un tipo llamado Emanuel Stewart, que vio lo que nadie más vio, decidió convertir a ese esqueleto humano en un asesino legal. Y lo logró. Lo convirtió en una máquina de KOs con 48 knockouts en 61 victorias. Campeón mundial en 5 divisiones. El primer hombre en lograrlo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Entrenando como un maldito lunático. Mientras otros dormían, él ya estaba corriendo. Mientras otros hacían sombra, él estudiaba ángulos, biomecánica, formas de romperte sin que lo vieras venir. No entrenaba para pelear. Entrenaba para finalizar. Pero eso no es todo. En los próximos minutos vas a ver cómo Hearns fue diseñado como un arma, desde sus pies hasta su mente. Y cómo ese mismo diseño casi lo destruye. Nadie quería a Hearns. Pero un día de 1975, un chico de 17 años, con brazos como ramas y piernas de alambre, entró al Chrome Gym. No dijo nada. Solo miró. Emanuel Stewart lo vio y, en vez de reírse como los demás, pensó: este chico es diferente. Su alcance era una locura. 198 centímetros. Una barbaridad para alguien de su peso. Su tronco era largo, perfecto para generar torsión. Sus manos, enormes. Y sobre todo, tenía algo más, silencio peligroso. El tipo no hablaba. Solo miraba, y obedecía. Stewart dijo: puedo convertirlo en una pesadilla. Y vaya si lo hizo. ¿Cómo se construye un puño que pueda apagar la luz de Duran, destrozar a Cuevas y tumbar a Vergil Hill? La respuesta es esta: técnica, repetición, obsesión. Primero, el físico. Hearns corría a las 6 de la mañana por Detroit. 5 kilómetros a ritmos distintos. Nada de trotar suave. Sprint, pausa, sprint, pausa. Como un combate. Después, 3 horas de golpeo enfocado. Saco pesado. Saco de velocidad. Manoplas con Stewart. No era volumen. Era calidad. Cada golpe tenía un propósito. Cada golpe debía poder noquear. Después, 1 hora de estudio mental. Sí, mental. Visualización, análisis de rivales, estudio de errores. Porque un verdadero asesino del ring no solo golpea fuerte. Golpea con cálculo. Y cuando todos ya estaban en casa, Hearns aún seguía perfeccionando su derecha frente al espejo. Su derecha no era un golpe. Era una maldita trampa. Te dormía con el jab y cuando te confiabas, ¡boom!, te ibas. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Hearns no tenía fuerza natural. Era delgado. Stewart lo sabía, por eso desarrolló un sistema que multiplicaba la aceleración. Pies, caderas, hombro, brazo, todo conectado. Como un látigo. Lo llamaban el efecto látigo. El golpe salía lento. Y terminaba rompiendo huesos. Incluso entrenaba con un solo pie apoyado, para generar potencia sin depender de las piernas. Locura total. Y justo cuando creías que todo era físico, entramos en lo más importante. La mente del hitman. Cada noche, Hearns visualizaba cómo iba a rematar rivales. Cómo noquear a zurdos, a altos, a veloces. Cómo sobrevivir si lo tumbaban. Cómo mantener la calma con 20.000 personas gritando en contra. Emanuel Stewart no entrenaba a un boxeador. Moldeaba a un psicópata legal. Un tipo que entraba al ring con una sola intención: terminar el trabajo. Y aquí está la presión.
No todo fue gloria. No todo fue cos. Porque en unos minutos vas a descubrir cómo esa misma mentalidad lo llevó al borde del abismo. Lo que pasó en Las Vegas. La pelea que lo cambió. La traición. El miedo. Y la caída. Pero antes de seguir, suscríbete ahora. Deja tu like y comenta qué pelea de Helms te voló la cabeza, porque lo que viene va a dejarte sin aliento. El cuerpo de Helms no fue un regalo. Fue una obra de ingeniería. Cada músculo, cada rutina, cada ejercicio fue parte de un plan diseñado para fabricar destrucción pura. No peleaba como los demás porque no entrenaba como los demás. Y lo que vas a descubrir ahora, jamás lo viste en ningún documental. Stewart lo sabía. No podía depender solo de genética. Así que lo convirtió en un proyecto. No era simplemente entrenarlo, era construirlo. Su rutina diaria era brutal. Ni Rocky Balboa soñaba con algo así. A las 6 de la mañana, sin excusas, salía a correr por las calles de Detroit. No era una carrera cualquiera. Era una guerra de resistencia mental. 1 kilómetro suave para calentar. 1 kilómetro de sprints con descanso controlado. 1 kilómetro a ritmo de combate, imaginando cada round. 1 kilómetro cuesta arriba. 1 kilómetro final suave para mantener la respiración. No corría por cardio. Corría para recrear la pelea entera en su cabeza. Y cuando regresaba, no descansaba. Venía lo más loco. El entrenamiento de potencia no era levantar pesas. Eso era para culturistas. Él entrenaba para matar con un golpe. Golpes con pesas de 1,5 kilogramos en cada mano durante sombra para desarrollar resistencia explosiva. Saco pesado colgado más bajo de lo normal para obligarlo a lanzar golpes descendentes, con el mismo ángulo que usaba para matar a rivales más bajos. Sombra frente al espejo con guantes de combate puestos, repitiendo su derecha 1000 veces con obsesión, corrigiendo postura, cadera y mirada. Todo era técnica bajo presión. Stewart no quería que aprendiera combinaciones. Quería que su cuerpo reaccionara solo. Que tirara la bomba aunque estuviera medio muerto. Pero ahí no termina. Escucha esto. A mediodía, después de almorzar solo arroz, pollo y agua, venía la sesión más salvaje. Sparring con rivales más pesados. Asaltos enteros solo usando la derecha. Rondas sin descanso, sin parar, sin bajar la guardia. Y si bajaba el ritmo, Emanuel lo gritaba desde fuera. O lo rompes o te rompes. No hay punto medio. Helms punto. Todo era medido. Todo era diseñado. Hasta la altura del saco, el ángulo del espejo, el tiempo entre descansos. No había suerte. Había ciencia. Pero lo que más lo transformó fue un invento de Stewart. El circuito de poder. Escucha esto, porque esto lo vas a querer probar tú mismo. 1 minuto golpeando con guantes mojados para aumentar resistencia. Sin descanso, 30 segundos de golpeo solo con la izquierda. Luego, 10 repeticiones de bombas. Una sola derecha con todo al saco. Cada una tenía que sonar como un disparo. Después, abdominales mientras alguien le lanzaba una pelota medicinal al estómago. Terminar con sombras sin guantes, pero con los brazos empapados en agua helada. Objetivo. Que su cuerpo pudiera seguir lanzando bombas incluso muerto de cansancio. Porque ahí es donde se ganan las guerras. Y ahora escucha esto que casi nadie sabe. Helms nunca fue fan del gimnasio. No levantaba pesas como los demás. No hacía bíceps, ni press de banca. Pero tenía fuerza de sobra. ¿Cómo? Entrenaba usando su propio cuerpo como carga. Flexiones con palmada. Dominadas explosivas. Saltos de potencia. Y un ejercicio demencial. Tirar un neumático de camión con un arnés, corriendo hacia adelante durante 10 segundos. Repetía esto 5 veces. Así se fabricó la potencia que tumbó a leyendas. Y si el cuerpo era brutal, la mente lo era aún más peligrosa. Cada noche, antes de dormir, Helms veía vídeos de rivales. Pero no buscaba copiar. Buscaba errores. Respiración. Miradas. Tics. Cualquier microdetalle. Sabía leer el lenguaje corporal de un oponente como si fuera un libro abierto. Y no solo eso, visualizaba cómo lo iba a destruir. Cómo romper el ritmo. Cuando lanzar la derecha. ¿Qué cara pondría su rival cuando cayera? Era entrenamiento mental de élite. No era motivación. Era programación. Y aquí va otro dato que nadie sabe. Thomas Helms entrenó 6 horas al día, 6 días a la semana. Durante 10 años. Sin interrupciones. Sin vacaciones. Sin excusas. Y por eso, cuando subía al ring, la pelea ya estaba ganada. Porque no ibas a ganarle ese día. Tendrías que haber empezado a entrenar 10 años antes. Pero escucha bien. Todo ese nivel de entrenamiento tenía un precio.
Un precio que Hearns pagó. Con dolor, con traición, y con un caos que aún lo persigue. Y eso es lo que vas a conocer ahora. Porque en la siguiente parte vas a ver el lado oscuro del Hitman. Cuando las luces se apagan. Cuando la gloria se convierte en sombra. Y cuando la caída es más dura que el golpe más fuerte que lanzó. ¿Quieres ver cómo empieza el descenso? ¿Quién lo traicionó? ¿Cómo perdió millones? ¿Y cómo casi no puede caminar por seguir peleando? Thomas Hearns se entrenaba como un loco. Pegaba como un tanque. Ganaba como un rey. Pero nadie te habla del precio. Del desgaste. De las traiciones. Del silencio después del ruido. Porque después de años de gloria, de levantar títulos, de destruir leyendas, el Hitman empezó a romperse por dentro. Su cuerpo ya no respondía igual. Las manos estaban destrozadas. Los nudillos hinchados como piedras. La espalda llena de pequeñas lesiones crónicas. Las rodillas crujían con cada subida al ring. Pero Hearns no paraba. No sabía frenar. No sabía decir basta. Y eso lo llevó directo al abismo. Después de la guerra con Hagler, donde se rompió la mano en el primer round y aún así siguió peleando hasta ser noqueado brutalmente, Hearns no volvió a ser el mismo. Sí, ganó títulos. Sí, siguió siendo peligroso. Pero ya no era el Hitman. Era una versión desgastada, más lenta, más frágil. Y lo peor, más confiada. Empezó a aceptar peleas por dinero. Peleas sin sentido. Sin preparación real. Aceptó rivales más grandes, más jóvenes. Sin estudiar, sin estrategia. Y entonces, llegó Iran Berkeley. Nadie daba un peso por Berkeley. Era el underdog. Pero Hearns, confiado, subestimó al rival. Y en el tercer asalto, Berkeley lo destruyó con una derecha brutal. KO. Plano. Frío. Sorpresa mundial. La caída había comenzado. Y ahora viene lo más triste, el dinero. O mejor dicho, su desaparición. Thomas Hearns ganó millones. Pero cometió errores que lo hundieron. Manejaba mal sus finanzas. Compró casas, coches, lujos innecesarios. Regalaba dinero a familiares, amigos, gente que lo rodeaba solo por interés. No tenía asesoría legal real. Firmaba contratos sin leer. Hacía peleas sin garantías de cobro completo. Invirtió en negocios fallidos. Restaurantes, gimnasios, líneas de ropa. Todos fracasaron. Y lo más doloroso, alguien de su entorno cercano, que él confiaba, lo estafó. Le vaciaron cuentas. Le robaron identidad. Y cuando quiso reaccionar, ya era tarde. En 2010, Hearns debía más de $500,000 en impuestos atrasados. Estaba endeudado. Arruinado. Y para salir del hoyo, tuvo que volver a pelear. Con más de 45 años. Sin reflejos. Sin potencia. Sin nada que probar. Solo por necesidad. En esos combates finales, ya no buscaba knockouts. Buscaba cheques. Y eso lo destruyó aún más. Peleó lesionado. Con hombros operados. Con vértebras pinzadas. Con visión afectada. Hoy, Hearns tiene secuelas físicas severas. Le cuesta caminar sin dolor. Tiene daño neurológico leve. Su memoria no es la misma. Su velocidad de reacción tampoco. El precio de dar tanto fue perder casi todo. Pero aquí viene el giro final. Cuando todos lo daban por acabado, solo, sin dinero, sin títulos, Hearns hizo lo impensable. Volvió al Chrome Gym. No para entrenar, para enseñar. Regresó al mismo sótano donde lo forjaron. Ese lugar que olía a cuero y sangre. Y se puso a entrenar a nuevos jóvenes. A chicos que, como él, llegaban sin nada. Flacos, rotos, ignorados. Les enseñó cómo pegar, cómo mirar, cómo noquear. Pero sobre todo, cómo no repetir sus errores. Hoy, Thomas Hearns vive con menos lujos, pero más respeto. Lo llaman leyenda. Y lo es. 5 divisiones conquistadas. 48 knockouts. Tumbó a íconos como Duran, Cuevas, Benítez. Hizo historia con Leonard, Hagler y Berkeley. Y dejó una marca en el boxeo que no se borra. Pero también es la prueba de que la gloria cuesta. Que el ring te da, pero también te quita. Y ahora, el último premio por haberte quedado hasta aquí. El Hitman pudo haberse retirado invicto, millonario, intacto. Pero eligió el camino más difícil. El camino del guerrero. Uno que prefiere morir de pie antes que rendirse de rodillas. Uno que, aunque ya no pegue igual, todavía entra al gimnasio cada día con la misma mirada asesina. Porque Thomas Hearns no fue solo un boxeador. Fue una maldita tormenta. Después de toda una vida dedicada al ring,
con guerras inolvidables y cuerpos dejados en la lona. Thomas Hearns ya no era el Hitman. Era un sobreviviente. Pero aún así, seguía subiendo al cuadrilátero. Y eso fue lo más duro de ver. Y aquí viene la última gran lección del Hitman. Muchos lo llaman leyenda por lo que hizo en el ring. Pero la verdadera grandeza de Hearns es haber sobrevivido al ring. Pocos lo logran. Muchos acaban destruidos, olvidados, quebrados física y mentalmente. Hearns tuvo todo eso. Y siguió de pie. No perfecto. No intacto. Pero vivo. Y con algo que muy pocos tienen. Una historia real que inspira. Hearns no fue el más técnico. Ni el más rápido. Ni el más popular. Pero fue el que más lo dio todo. Cada gota. Cada músculo. Cada neurona. El Hitman no nació. Se construyó. Y cuando el mundo lo olvidó, él siguió golpeando. Aunque ya no tuviera guantes. ¿Te das cuenta ahora? No era solo un boxeador. Era una declaración de guerra con piernas. Y aunque hoy ya no sube al ring, el eco de sus derechazos aún resuena en cada gimnasio donde alguien sueña con noquear a su destino. Thomas Hearns ya no pelea, pero su legado sigue golpeando fuerte. No fue solo un boxeador, fue una advertencia. Podías ser flaco, ignorado, y aún así destruir leyendas. Lo construyó todo desde cero y pagó el precio con sangre, dolor y millones perdidos. Pero sobrevivió. Y eso es lo que lo convierte en leyenda. Si esta historia te voló la cabeza, suscríbete ahora, dale like y comenta. ¿Quién fue más letal, Hearns o Hagler? Nos vemos en el próximo vídeo.